Calibán y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación primitiva. Silvia Federici. Traducción, Verónica Endel y Leopoldo Sebastián Touz. Segunda parte. Fin del capítulo 1. Por más contenido visite el canal Tony Crear en YouTube. Las mujeres y la herejía. Uno de los aspectos más significativos del movimiento herético es la elevada posición social que asignó a las mujeres. Como señala Gioacchino Volpe, en la Iglesia las mujeres no eran nada, pero aquí eran consideradas como iguales. Las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres y disfrutaban de una vida social y una movilidad, deambular, predicar, que durante la Edad Media no encontraban en ningún otro lugar. En las sectas herejes, sobre todo entre los cátaros y los valdenses, las mujeres tenían derecho a administrar los sacramentos, predicar, bautizar e incluso a alcanzar órdenes sacerdotales. Está documentado que Baldo se separó de la ortodoxia porque su obispo rehusó permitir que las mujeres pudiesen predicar. Y de los cátaros se dice que adoraban una figura femenina, la señora del pensamiento, que influyó en el modo en que Dante concibió a Beatriz. Los herejes también permitían que las mujeres y los hombres compartieran la misma vivienda, aún sin estar casados, ya que no temían que favoreciese comportamientos promiscuos. Con frecuencia las mujeres y los hombres herejes vivían juntos libremente, como hermanos y hermanas, de igual modo que en las comunidades agápicas de la Iglesia primitiva. Las mujeres también formaban sus propias comunidades. Un caso típico era el de las beguinas, mujeres laicas de las clases medias urbanas que vivían juntas, especialmente en Alemania y Flandes, y mantenían su trabajo, fuera del control masculino y sin subordinación al control monástico. No sorprende que las mujeres estén más presentes en la historia de la herejía que en cualquier otro aspecto de la vida medieval. De acuerdo a Gottfried Koch, ya en el siglo X formaban una parte importante de los bogomilos. En el siglo XI, fueron otra vez las mujeres quienes dieron vida a los movimientos herejes en Francia e Italia. En esta ocasión las herejes provenían de los sectores más humildes de los siervos y constituyeron un verdadero movimiento de mujeres que se desarrolló dentro del marco de los diferentes grupos herejes. Las herejes están también presentes en las crónicas de la Inquisición. Sabemos que algunas de ellas fueron quemadas en la hoguera, otras fueron emparedadas para el resto de sus vidas. ¿Es posible decir que esta importante presencia de mujeres en las sectas herejes fuera la responsable de la revolución sexual de estos movimientos? ¿O debemos asumir que el llamado al amor libre fue una treta masculina para ganar acceso fácil a los favores sexuales de las mujeres? Estas preguntas no pueden responderse fácilmente. Sabemos, sin embargo, que las mujeres trataron de controlar su función reproductiva, ya que son numerosas las referencias al aborto y al uso femenino de anticonceptivos en los penitenciales. De forma significativa en vista de la futura criminalización de esas prácticas durante la caza de brujas, a los anticonceptivos se les llamaba pociones para la esterilidad o maleficia y se suponía que las mujeres eran quienes los usaban. En la Alta Edad Media, la Iglesia veía todavía estas prácticas con cierta indulgencia, impulsada por el reconocimiento de que las mujeres podían desear poner límite a sus embarazos por razones económicas. Así, en el Decretum, escrito por Burchard, obispo de Worms, hacia 1010, después de la pregunta ritual: ¿has hecho lo que algunas mujeres suelen hacer cuando fornican y desean matar a su vástago, actuar con su maleficia y sus hierbas para matar o cortar el embrión, o, si aún no han concebido, lograr que no conciban? Estaba estipulado que las culpables hicieran penitencia durante 10 años, pero también se observaba que habría diferencia entre la acción de una pobre mujerzuela motivada por la dificultad de proveerse de alimento y la de una mujer que buscara esconder un crimen de fornicación. Ibidem. Las cosas, no obstante, cambiaron drásticamente tan pronto como el control de las mujeres sobre la reproducción comenzó a ser percibido como una amenaza a la estabilidad económica y social, tal y como ocurrió en el periodo subsiguiente a la catástrofe demográfica producida por la peste negra, la plaga apocalíptica que, entre 1347 y 1352,
destruyó a más de un tercio de la población europea. Más adelante veremos qué papel jugó este desastre demográfico en la crisis del trabajo de la Baja Edad Media. Aquí podemos apuntar que, después de la diseminación de la plaga, los aspectos sexuales de la herejía adquirieron mayor importancia en su persecución. Estos fueron grotescamente distorsionados según formas que anticipan las posteriores representaciones de los aquelarres de brujas. A mediados del siglo XIV, a los inquisidores no les bastaba con acusar a los herejes de sodomía y licencia sexual en sus informes. También se les acusaba de dar culto a los animales, incluido el infame Basium sub cauda, beso bajo la cola, y de regodearse en rituales orgiásticos, vuelos nocturnos y sacrificios de niños. Los inquisidores informaban también sobre la existencia de una secta de culto diabólico conocida como los luciferanos. Coincidiendo con este proceso, que marcó la transición de la persecución de la herejía a la caza de brujas, la mujer se convirtió de forma cada vez más clara en la figura de lo hereje, de tal manera que, hacia comienzos del siglo XV, la bruja se transformó en el principal objetivo en la persecución de herejes. Sin embargo, el movimiento hereje no terminó aquí. Su epílogo tuvo lugar en 1533 con el intento de los anabaptistas de establecer una nueva Jerusalén en la ciudad alemana de Münster. Este intento fue aplastado con un baño de sangre, seguido de una ola de despiadadas represalias que afectaron a las luchas proletarias en toda Europa. Hasta entonces, ni la feroz persecución ni la demonización de la herejía pudieron evitar la difusión de las creencias herejes. Como escribe Antonino Di Stefano, ni la excomunión, ni la confiscación de propiedades, ni la tortura, ni la muerte en la hoguera, ni las cruzadas contra los herejes pudieron debilitar la inmensa vitalidad y popularidad de la heretica pravitatis, el mal hereje. No existe ni una comuna, escribía Jacques de Vitry a principios del siglo XIII, en la que la herejía no tenga sus seguidores, sus defensores y sus creyentes. Incluso después de la cruzada contra los cátaros de 1215, que destruyó sus bastiones, la herejía, junto con el Islam, siguió siendo el enemigo y la amenaza principal a la que se tuvo que enfrentar la Iglesia. Nuevos seguidores aparecían en todas las profesiones y condiciones sociales: el campesinado, los sectores más pobres del clero, que se identificaban con los pobres y aportaron a sus luchas el lenguaje del Evangelio, los burgueses urbanos e incluso la nobleza menor. Pero la herejía popular era, principalmente, un fenómeno de las clases bajas. El ambiente en el que floreció fue el de los proletarios rurales y urbanos, campesinos, zapateros remendones y trabajadores textiles a quienes predicaba la igualdad, fomentando su espíritu de revuelta con predicciones proféticas y apocalípticas. Podemos llegar a vislumbrar la popularidad de los herejes a partir de los juicios que la Inquisición aún llevaba adelante hacia 1330, en la región de Trento, norte de Italia, contra aquellos que habían brindado hospitalidad a los apostólicos en el momento en que su líder, Fray Dulcino, 30 años antes, había pasado por la región. En el momento de su llegada se abrieron muchas puertas para brindar refugio a Dulcino y sus seguidores. Nuevamente en 1304, cuando junto al anuncio de la llegada de un reino sagrado de pobreza y amor Fray Dulcino fundó una comunidad entre las montañas de Vercellese, Piamonte, los campesinos de la zona, que ya se habían levantado contra el obispo de Vercelli, le dieron su apoyo. Durante 3 años los dulcinianos resistieron a las cruzadas y al bloqueo que el obispo dispuso en su contra. Hubo mujeres vestidas como hombres luchando junto a ellos. Finalmente, fueron derrotados solo por el hambre y la aplastante superioridad de las fuerzas que la Iglesia había movilizado. El mismo día en el que las tropas reunidas por el obispo de Vercelli finalmente vencieron, más de 1000 herejes murieron en las llamas o en el río o por la espada, de los modos más crueles. Margherita, la compañera de Dulcino, fue lentamente quemada hasta morir ante sus ojos porque se negó a retractarse. Dulcino fue arrastrado y poco a poco hecho pedazos por los caminos de la montaña, a fin de brindar un ejemplo conveniente a la población local. Luchas urbanas. No solo las mujeres y los hombres,
También los campesinos y los trabajadores urbanos descubrieron una causa común en los movimientos heréticos. Esta comunión de intereses entre gente que de entrada se supone podrían tener distintas preocupaciones y aspiraciones, puede observarse en diferentes situaciones. En primer lugar, en la Edad Media existía una relación estrecha entre la ciudad y el campo. Muchos burgueses eran ex-siervos que se habían mudado o escapado a la ciudad con la esperanza de una vida mejor y, mientras ejercitaban sus artes, continuaban trabajando la tierra, particularmente en épocas de cosecha. Sus pensamientos y deseos estaban todavía profundamente configurados por la vida en la aldea y por su permanente relación con la tierra. A los campesinos y trabajadores urbanos les unía también el hecho de que estaban subordinados a los mismos gobernantes. En el siglo XIII, especialmente en el norte y centro de Italia, la nobleza terrateniente y los mercaderes patricios de la ciudad estaban comenzando a integrarse, funcionando como una estructura de poder única. Esta situación promovió preocupaciones similares y solidaridad entre los trabajadores. Así, cuando los campesinos se rebelaban, encontraban a los artesanos y jornaleros a su lado, además de una masa de pobres urbanos cada vez más importante. Esto fue lo que sucedió durante la revuelta campesina en el Flandes Marítimo, que comenzó en 1323 y terminó en junio de 1328, después de que el rey de Francia y la nobleza flamenca derrotaran a los rebeldes en Cassel en 1327. Como escribe David Nicholas, la habilidad de los rebeldes para continuar el conflicto durante 5 años solo puede concebirse a partir de la participación de la ciudad entera. Nicholas agrega que a finales de 1324 los artesanos de Ypres y Brujas se sumaron a los campesinos rebeldes. Brujas, ahora bajo el control de un partido de tejedores y bataderos, siguió el rumbo de la revuelta campesina. Comenzó una guerra de propaganda en la cual los monjes y predicadores dijeron a las masas que había llegado una nueva era y que ellos eran iguales a los aristócratas. Otra alianza entre campesinos y trabajadores urbanos fue la de los Tuchinos, un movimiento de bandoleros que operaba en las montañas del centro de Francia. De este modo, los artesanos se unieron a una organización típica de las poblaciones rurales. Lo que unía a campesinos y artesanos era una aspiración común de nivelar las diferencias sociales. Como escribe Norman Cohn, existen pruebas en diferentes tipos de documentos. Desde los proverbios de los pobres en los que se lamentan de que el hombre pobre siempre trabaja, siempre preocupado, trabaja y llora, no ríe nunca de corazón, mientras que el rico ríe y canta. Desde los misterios donde se dice que cada hombre debe tener tantas propiedades como cualquier otro y no tenemos nada que podamos llamar nuestro. Los grandes señores poseen todo y los pobres solo cuentan con el sufrimiento y la adversidad. Desde las sátiras más leídas que denunciaban que los magistrados, alcaldes, alguaciles e intendentes viven todos del robo. Todos engordados por los pobres, todos quieren saquearlos. El fuerte roba al débil también. Los buenos trabajadores hacen pan del trigo pero nunca lo mastican. No, solo reciben los cernidos del grano, del buen vino solo reciben los fondos y de la buena ropa solo las hilachas. Todo lo que es sabroso y bueno va a parar a la nobleza y al clero. Estas quejas muestran cuán profundo era el resentimiento popular contra las desigualdades que existían entre pajarracos y pajaritos, los gordos y los flacos, como se llamaba a la gente rica y a la gente pobre en el modismo político florentino del siglo XIV. Nada andará bien en Inglaterra hasta que todos seamos de la misma condición, proclamaba John Bull durante su campaña para organizar el levantamiento campesino inglés de 1381. Como hemos visto, las principales expresiones de esta aspiración a una sociedad más igualitaria eran la exaltación de la pobreza y el comunismo de los bienes. Pero la afirmación de una perspectiva igualitaria también se reflejaba en una nueva actitud hacia el trabajo, más evidente entre las sectas herejes. Por una parte, existe una estrategia de rechazo al trabajo, como la propia de los valdenses franceses, los pobres de Lyon, y los miembros de algunas órdenes conventuales, franciscanos, espirituales, que, en el deseo de liberarse de las preocupaciones mundanas dependían de las limosnas y del apoyo de la comunidad para sobrevivir. Por otra parte, existe una nueva valorización del trabajo, en particular del trabajo manual,
que alcanzó su formulación más consciente en la propaganda de los lollardos ingleses, quienes recordaban a sus seguidores: los nobles tienen casas hermosas, nosotros solo tenemos trabajo y penurias, pero todo lo que existe proviene de nuestro trabajo. Sin lugar a dudas, recurrir al valor del trabajo, una novedad en una sociedad dominada por una clase militar, funcionaba principalmente como un recordatorio de la arbitrariedad del poder feudal. Pero esta nueva conciencia demuestra también la emergencia de nuevas fuerzas sociales que jugaron un papel crucial en el desmoronamiento del sistema feudal. La valorización del trabajo refleja la formación de un proletariado urbano, constituido en parte por oficiales y aprendices que trabajaban para maestros artesanos que producían para el mercado local, pero fundamentalmente por jornaleros asalariados, empleados por mercaderes ricos en industrias que producían para la exportación. A comienzos del siglo XIV, en Florencia, Siena y Flandes, era posible encontrar concentraciones de hasta 4.000 jornaleros, tejedores, bataneros, tintoreros, en la industria textil. Para ellos, la vida en la ciudad era solo un nuevo tipo de servidumbre, en este caso bajo el dominio de los mercaderes de telas que ejercían el más estricto control sobre sus actividades y la dominación de clase más despótica. Los asalariados urbanos no podían formar asociaciones y hasta se les prohibía reunirse en lugar alguno fuese cual fuese el objetivo, no podían portar armas ni las herramientas de su oficio, y no podían hacer huelga bajo pena de muerte. Pirenne, 1956. 1932. En Florencia, no tenían derechos civiles, a diferencia de los oficiales, no eran parte de ningún oficio o gremio y estaban expuestos a los abusos más crueles a manos de los mercaderes. Estos, además de controlar el gobierno de la ciudad, dirigían un tribunal propio y, con total impunidad, los espiaban, arrestaban, torturaban y colgaban al menor signo de problemas. Es entre estos trabajadores donde encontramos las formas más radicales de protesta social y una mayor aceptación de las ideas heréticas. Durante el siglo XIV, particularmente en Flandes, los trabajadores textiles estuvieron involucrados en constantes rebeliones contra el obispo, la nobleza, los mercaderes e incluso los principales oficios. En Brujas, cuando en 1378 los oficios más importantes se hicieron poderosos, los trabajadores de la lana continuaron la sublevación en su contra. En Gante, en 1335, un levantamiento de la burguesía local fue superado por una rebelión de tejedores que trataron de establecer una democracia obrera basada en la supresión de todas las autoridades, excepto aquellas que vivían del trabajo manual. Derrotados por una coalición imponente de fuerzas, que incluía al príncipe, la nobleza, el clero y la burguesía, los tejedores volvieron a intentarlo en 1378, y esta vez tuvieron éxito, instituyendo la que, tal vez con cierta exageración, ha dado en llamarse la primera dictadura del proletariado conocida en la historia. Según Peter Boissonade, su objetivo era alzar a los trabajadores cualificados contra sus patrones, a los asalariados en contra de los grandes empresarios, a los campesinos en contra de los señores y el clero. Se decía que pensaban exterminar a la clase burguesa en su conjunto, con la excepción de los niños de 6 años y que proyectaban hacer lo mismo con la nobleza. Solo a través de una batalla a campo abierto, que tuvo lugar en Rooseveke en 1382, y en la que 26.000 de ellos perdieron la vida, fueron finalmente derrotados. Los acontecimientos que tuvieron lugar en Brujas y Gante no fueron casos aislados. También en Alemania y en Italia, los artesanos y los trabajadores se rebelaban en cada ocasión que se les presentaba, forzando a la burguesía local a vivir en un constante terror. En Florencia, los trabajadores tomaron el poder en 1379, liderados por los Ciompi, los jornaleros de la industria textil florentina. Ellos establecieron también un gobierno de trabajadores, que solo duró unos pocos meses antes de ser completamente derrotados en 1382. Los trabajadores de Lieja, en Países Bajos, tuvieron más éxito. En 1384, la nobleza y los ricos, llamados los grandes,
Incapaces de continuar una resistencia que había persistido durante más de un siglo, capitularon. De ahí en adelante los oficios dominaron completamente la ciudad, convirtiéndose en los árbitros del gobierno municipal. En el Flandes marítimo, los artesanos también habían brindado su apoyo al levantamiento campesino en una lucha que duró desde 1323 hasta 1328. En lo que Pirenne describe como un intento genuino de revolución social. Aquí según señala un contemporáneo oriundo de Flandes cuya afiliación de clase resulta evidente, la plaga de la insurrección era tal que los hombres se asquearon de la vida. Así, desde 1320 hasta 1332, la gente de bien de Ypres le imploró al rey que no permitiese que los bastiones internos del pueblo, en los que ellos vivían, fueran demolidos, dado que los protegían de la gente común. La peste negra y la crisis del trabajo. La peste negra, que mató entre un 30% y un 40% de la población europea, constituyó uno de los momentos decisivos en el transcurso de las luchas medievales. Este colapso demográfico sin precedentes ocurrió después de que la gran hambruna de 1315-1322 hubiera debilitado la resistencia de la gente a las enfermedades y cambió profundamente la vida social y política de Europa, inaugurando prácticamente una nueva era. Las jerarquías sociales se pusieron patas arriba debido al efecto nivelador de la morbilidad generalizada. La familiaridad con la muerte también debilitó la disciplina social. Enfrentada a la posibilidad de una muerte repentina, la gente ya no se preocupaba por trabajar o por acatar las regulaciones sociales y sexuales, trataba de pasarlo lo mejor posible, regalándose una fiesta tras otra sin pensar en el futuro. La consecuencia más importante de la peste fue, sin embargo, la intensificación de la crisis del trabajo generada por el conflicto de clase. Al diezmarse la mano de obra, los trabajadores se tornaron extremadamente escasos, su coste creció hasta niveles críticos y se fortaleció la determinación de la gente a romper las ataduras del dominio feudal. Como señala Christopher Yer, la escasez de mano de obra causada por la epidemia modificó las relaciones de poder en beneficio de las clases bajas. En épocas en que la tierra era escasa, era posible controlar a los campesinos a través de la amenaza de la expulsión. Pero una vez que la población fue diezmada y había abundancia de tierra, las amenazas de los señores dejaron de tener un efecto significativo. Ahora los campesinos podían moverse libremente y hallar nuevas tierras para cultivar. Así, mientras los cultivos se pudrían y el ganado caminaba sin rumbo por los campos, los campesinos y artesanos se adueñaron repentinamente de la situación. Un síntoma de este nuevo rumbo fue el aumento de las huelgas de inquilinos, reforzadas por las amenazas de éxodo en masa a otras tierras o a la ciudad. Tal y como las crónicas feudales muestran de forma escueta, los campesinos se negaban a pagar, negant solvere. También declaraban que ya no seguirían las costumbres, negant consuetudines, y que ignorarían las órdenes de los señores de reparar sus casas, limpiar las acequias o atrapar a los siervos fugados. Hacia finales del siglo XIV la negativa a pagar la renta y brindar servicios se había convertido en un fenómeno colectivo. Aldeas enteras se organizaron conjuntamente para dejar de pagar las multas, los impuestos y el tallaje, dejando de reconocer el intercambio de servicios y las cortes feudales, que eran los principales instrumentos del poder feudal. En este contexto, la cantidad de renta y de servicios retenidos era menos importante que el hecho de que la relación de clase en la que se basaba el orden feudal fuese subvertida. Así es como un escritor de comienzos del siglo XVI, cuyas palabras reflejan el punto de vista de la nobleza, describió sintéticamente la situación. Los campesinos son demasiado ricos. Y no saben lo que significa la obediencia, no toman en cuenta la ley, desearían que no hubiera nobles. Y les gustaría decidir qué renta deberíamos obtener por nuestras tierras. Como respuesta al incremento del coste de la mano de obra y al desmoronamiento de la renta feudal, tuvieron lugar varios intentos de aumentar la explotación del trabajo a partir del restablecimiento de los servicios laborales o, en algunos casos, de la esclavitud. En Florencia, en el año 1366, se autorizó la importación de esclavos.
pero semejantes medidas solo agudizaron el conflicto de clases. En Inglaterra, un intento de la nobleza por contener los costes del trabajo por medio de un estatuto laboral que ponía límite al salario máximo, causó el levantamiento campesino de 1381. Este se extendió de una región a otra y terminó con miles de campesinos marchando de Kent a Londres para hablar con el rey. También en Francia, entre 1379 y 1382, hubo un torbellino revolucionario. Las insurrecciones proletarias estallaron en Béziers, donde 40 tejedores y zapateros fueron ahorcados. En Montpellier, los trabajadores insurrectos proclamaron que para Navidad venderemos carne cristiana a 6 peniques la libra. Estallaron revueltas en Carcassonne, Orleans, Amiens, Tournai, Rouen y finalmente en París, donde en 1413 se estableció una democracia de los trabajadores. En Italia, la revuelta más importante fue la de los Ciompi. Comenzó en julio de 1382, cuando los trabajadores textiles de Florencia forzaron a la burguesía, durante un tiempo, a compartir el gobierno y a declarar una moratoria sobre todas las deudas en las que habían incurrido los asalariados. Más tarde proclamaron que, en esencia, se trataba de una dictadura del proletariado, la gente de Dios, aunque fue rápidamente aplastada por las fuerzas conjuntas de la nobleza y la burguesía. Ahora es el momento. Oración que se repite en las cartas de John Ball, ilustra claramente el espíritu del proletariado europeo hacia finales del siglo XIV, una época en la que, en Florencia, la rueda de la fortuna comenzaba a aparecer en las paredes de las tabernas y de los talleres con el fin de simbolizar el inminente cambio de suerte. Durante este proceso se ensancharon las dimensiones organizativas y el horizonte político de la lucha de los campesinos y artesanos. Regiones enteras se sublevaron, formando asambleas y reclutando ejércitos. Por momentos, los campesinos se organizaron en bandas, atacaron los castillos de los señores y destruyeron los archivos donde se conservaban las marcas escritas de su servidumbre. Ya en el siglo XV los enfrentamientos entre campesinos y nobles se convirtieron en verdaderas guerras, como la de las remesas en España, que se extendió de 1462 a 1486. En el año 1476 comenzó en Alemania un ciclo de guerras campesinas, cuyo punto de partida fue la conspiración liderada por Hans el Flautista. Estos procesos se propagaron en forma de 4 rebeliones sangrientas conducidas por el Bundschutzes, sindicato campesino, que tuvieron lugar entre 1493 y 1517, y que culminaron en una guerra abierta que se extendió desde 1522 hasta 1525 en más de 4 países. En ninguno de estos casos, los rebeldes se conformaron con exigir solo algunas restricciones del régimen feudal, como tampoco negociaron exclusivamente para obtener mejores condiciones de vida. Su objetivo fue poner fin al poder de los señores. Durante el levantamiento campesino de 1381 los campesinos ingleses declararon que la vieja ley debe abolirse. Efectivamente, a comienzos del siglo XV, al menos en Inglaterra, la servidumbre o el villanaje habían desaparecido casi por completo, aunque la revuelta fue derrotada política y militarmente y sus dirigentes, ejecutados brutalmente. Lo que siguió ha sido descrito como la edad de oro del proletariado europeo, algo muy distinto de la representación canónica del siglo XV, que ha sido inmortalizado iconográficamente como un mundo bajo el maleficio de la danza de la muerte y el memento mori. Thorold Rogers ha retratado una imagen utópica de este periodo en su famoso estudio sobre los salarios y las condiciones de vida en la Inglaterra medieval. En ningún otro momento, escribió Rogers, los salarios fueron tan altos y la comida tan barata, en Inglaterra. A los trabajadores se les pagaba a veces por cada día del año. A pesar de que los domingos o principales festivos no trabajaban, la comida corría a cuenta de los empleadores y se les pagaba un viaticum por ir y venir de la casa al trabajo, a tanto por cada milla de distancia. Además, exigían que se les pagara en dinero y querían trabajar solo 5 días a la semana. Como veremos, hay razones para ser escépticos con respecto al alcance de este cuerno de la abundancia. Sin embargo,
Para una parte importante del campesinado de Europa Occidental, y para los trabajadores urbanos, el siglo XV fue una época de poder sin precedentes. No solo la escasez de trabajo les dio poder de decisión, sino que el espectáculo de empleadores compitiendo por su servicio reforzó su propia valoración y borró siglos de degradación y sumisión. Ante los ojos de los empleadores, el escándalo de los altos salarios que demandaban los trabajadores era solo igualado por la nueva arrogancia que exhibían su rechazo a trabajar o a seguir trabajando una vez que habían satisfecho sus necesidades, lo que ahora podían hacer más rápidamente debido a sus salarios más elevados, su tozuda determinación a ofrecerse solo para tareas limitadas, en lugar de para periodos prolongados de tiempo, sus demandas de otros extras además del salario, y su vestimenta ostentosa que, de acuerdo a las quejas de críticos sociales contemporáneos, los hacía indistinguibles de los señores. Los sirvientes son ahora amos y los amos son sirvientes, se quejaba John Gower en Mirror del Homme, 1378. El campesino pretende imitar las costumbres del hombre libre y se da esa apariencia con sus ropas. La condición de los sin tierra también mejoró después de la peste negra y no exclusivamente en Inglaterra. En 1348 los canónigos de Normandía se quejaron de que no podían encontrar a nadie que estuviese dispuesto a cultivar sus tierras sin pedir más que lo que 6 sirvientes hubieran cobrado a principios de siglo. En Italia, Francia y Alemania los salarios se duplicaron y triplicaron. En las tierras del Rin y el Danubio, el poder de compra del salario agrícola diario llegó a equipararse al precio de un cerdo o de una oveja, y estos niveles salariales alcanzaban también a las mujeres, ya que la diferencia entre el ingreso femenino y el masculino se había reducido drásticamente en los momentos de la peste negra. Para el proletariado europeo esto significó no solo el logro de un nivel de vida que no se igualó hasta el siglo XIX, sino también la desaparición de la servidumbre. Al terminar el siglo XIV la atadura de los siervos a la tierra prácticamente había desaparecido. En todas partes, los siervos eran reemplazados por campesinos libres titulares de tenencias consuetudinarias o enfiteusis, que aceptaban trabajar solo a cambio de una recompensa sustancial. La política sexual, el surgimiento del Estado y la contrarrevolución. A finales, no obstante, del siglo XV, se puso en marcha una contrarrevolución que actuaba en todos los niveles de la vida social y política. En primer lugar, las autoridades políticas realizaron importantes esfuerzos por cooptar a los trabajadores más jóvenes y rebeldes por medio de una maliciosa política sexual, que les dio acceso a sexo gratuito y transformó el antagonismo de clase en hostilidad contra las mujeres proletarias. Como ha demostrado Jacques Rousseau en Medieval Prostitution, 1988, la prostitución medieval, en Francia las autoridades municipales prácticamente dejaron de considerar la violación como delito en los casos en que las víctimas fueran mujeres de clase baja. En la Venecia del siglo XIV, la violación de mujeres proletarias solteras rara vez tenía como consecuencia algo más que un tirón de orejas, incluso en el caso frecuente de un ataque en grupo. Lo mismo ocurría en la mayoría de las ciudades francesas. Allí, la violación en pandilla de mujeres proletarias se convirtió en una práctica común, que los autores realizaban abierta y ruidosamente por la noche, en grupos de 2 a 15, metiéndose en las casas o arrastrando a las víctimas por las calles sin el más mínimo intento de ocultarse o disimular. Quienes participaban en estos deportes eran aprendices o empleados domésticos, jóvenes e hijos de las familias acomodadas sin un centavo en el bolsillo, mientras que las mujeres eran chicas pobres que trabajaban como criadas o lavanderas, de quienes se rumoreaba que eran poseídas por sus amos. De media la mitad de los jóvenes participaron alguna vez en estos ataques, que Rousseau describe como una forma de protesta de clase, un medio para que hombres proletarios forzados a posponer su matrimonio durante muchos años debido a sus condiciones económicas, se cobraran lo suyo y se vengaran de los ricos. Pero los resultados fueron destructivos para todos los trabajadores, en tanto que la violación de mujeres pobres con consentimiento estatal debilitó la solidaridad de clase que se había alcanzado en la lucha antifeudal. Como cabía esperar,
Las autoridades percibieron los disturbios causados por semejante política, las grescas, la presencia de pandillas de jóvenes deambulando por las calles en busca de aventuras y perturbando la tranquilidad pública, como un pequeño precio a pagar a cambio de la disminución de las tensiones sociales, ya que estaban obsesionados por el miedo a las grandes insurrecciones urbanas y la creencia de que si los pobres lograban imponerse se apoderarían de sus esposas y las pondrían en común. Para estas mujeres proletarias, tan arrogantemente sacrificadas por amos y siervos, el precio a pagar fue incalculable. Una vez violadas, no les era fácil recuperar su lugar en la sociedad. Con su reputación destruida, tenían que abandonar la ciudad o dedicarse a la prostitución. Pero no eran las únicas que sufrían. La legalización de la violación creó un clima intensamente misógino que degradó a todas las mujeres cualquiera que fuera su clase. También insensibilizó a la población frente a la violencia contra las mujeres, preparando el terreno para la caza de brujas que comenzaría en ese mismo periodo. Los primeros juicios por brujería tuvieron lugar a fines del siglo XIV. Por primera vez la Inquisición registró la existencia de una herejía y una secta de adoradores del demonio completamente femenina. Otro aspecto de la política sexual fragmentadora que príncipes y autoridades municipales llevaron a cabo con el fin de disolver la protesta de los trabajadores fue la institucionalización de la prostitución, implementada a partir del establecimiento de burdeles municipales que pronto proliferaron por toda Europa. Hecha posible gracias al régimen de salarios elevados, la prostitución gestionada por el Estado fue vista como un remedio útil contra la turbulencia de la juventud proletaria, que podía disfrutar en la Gran Maison, como era llamado el burdel estatal en Francia, de un privilegio previamente reservado a hombres mayores. El burdel municipal también era considerado como un remedio contra la homosexualidad, que en algunas ciudades europeas, por ejemplo, Padua y Florencia, se practicaba amplia y públicamente, pero que después de la peste negra comenzó a ser temida como causa de despoblación. Así, entre 1350 y 1450 en cada ciudad y aldea de Italia y Francia se abrieron burdeles, gestionados públicamente y financiados a partir de impuestos, en una cantidad muy superior a la alcanzada en el siglo XIX. En 1453, solo Amiens tenía 53 burdeles. Además, se eliminaron todas las restricciones y penalidades contra la prostitución. Las prostitutas podían ahora abordar a sus clientes en cualquier parte de la ciudad, incluso frente a la iglesia y durante la misa. Ya no estaban atadas a ningún código de vestimenta o a usar marcas distintivas, pues la prostitución era oficialmente reconocida como un servicio público. Incluso la Iglesia llegó a ver la prostitución como una actividad legítima. Se creía que el burdel administrado por el Estado proveía un antídoto contra las prácticas sexuales orgiásticas de las sectas herejes y que era un remedio para la sodomía, así como también un medio para proteger la vida familiar. Resulta difícil discernir, de forma retrospectiva, hasta qué punto esta carta sexual ayudó al Estado a disciplinar y dividir al proletariado medieval. Lo que es cierto es que este New Deal fue parte de un proceso más amplio que, en respuesta a la intensificación del conflicto social, condujo a la centralización del Estado como el único agente capaz de afrontar la generalización de la lucha y la preservación de las relaciones de clase. En este proceso, como se verá más adelante, el Estado se convirtió en el gestor supremo de las relaciones de clase y en el supervisor de la reproducción de la fuerza de trabajo, una función que continúa realizando hasta el día de hoy. Haciéndose cargo de esta función, los funcionarios de muchos países crearon leyes que establecían límites al coste del trabajo, fijando el salario máximo, prohibían la vagancia, ahora castigada duramente, y alentaban a los trabajadores a reproducirse. En última instancia, el creciente conflicto de clases provocó una nueva alianza entre la burguesía y la nobleza, sin la cual las revueltas proletarias no hubieran podido ser derrotadas. De hecho, es difícil aceptar la afirmación que a menudo hacen los historiadores de acuerdo a la cual estas luchas no tenían posibilidades de éxito debido a la estrechez de su horizonte político y lo confuso de sus demandas. En realidad,
Los objetivos de los campesinos y artesanos eran absolutamente transparentes. Exigían que cada hombre tuviera tanto como cualquier otro y, para lograr este objetivo, se unían a todos aquellos que no tuvieran nada que perder, actuando conjuntamente, en distintas regiones, sin miedo a enfrentarse con los bien entrenados ejércitos de la nobleza, y esto a pesar de que carecían de saberes militares. Si fueron derrotados, fue porque todas las fuerzas del poder feudal, la nobleza, la iglesia y la burguesía, a pesar de sus divisiones tradicionales, se les enfrentaron de forma unificada por miedo a una rebelión proletaria. Efectivamente, la imagen que ha llegado hasta nosotros de una burguesía en guerra perenne contra la nobleza y que llevaba en sus banderas el llamamiento a la igualdad y la democracia es una distorsión. En la Baja Edad Media, dondequiera que miremos, desde Toscana hasta Inglaterra y los Países Bajos, encontramos a la burguesía ya aliada con la nobleza en la eliminación de las clases bajas. La burguesía reconoció, tanto en los campesinos como en los tejedores y zapateros demócratas de sus ciudades, un enemigo mucho más peligroso que la nobleza, un enemigo que incluso hizo que valiese la pena sacrificar su preciada autonomía política. Así fue como la burguesía urbana, después de 2 siglos de luchas para conquistar la plena soberanía dentro de las murallas de sus comunas, restituyó el poder de la nobleza subordinándose voluntariamente al reinado del príncipe y dando así el primer paso en el camino hacia el Estado absoluto. Por más contenido visite el canal Tony Crear en YouTube. Gracias por su atención.